En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, queremos darle a todos ustedes la más cordial bienvenida en la noche de hoy a la conferencia El Estado y la Familia, a cargo del doctor Benigno Blanco, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, vicepresidente de la Asociación Asturiana en Defensa de la Vida, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, miembro del Comité Federal de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida y de la Pontificia Academia Provita. Además, presidente de la Fundación Red Madre, autor del libro En Defensa de la Familia y coautor del libro Familia, los debates que no tuvimos. También queremos resaltar aquí la presencia del doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, quien nos acompaña en la noche de hoy. La presencia del doctor Marco Herrera, director ejecutivo de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y de Monseñor Víctor Masalles, quien ha sido uno de los propulsores de poder tener aquí en la noche de hoy al doctor Benigno Blanco, acompañándonos con esta interesante conferencia. Sin más. Presidente Leonel Fernández, muchas gracias por su invitación y acogida y su hospitalidad para permitirnos tener aquí este acto. Monseñor Masalles, gracias por invitarme a venir a este país. Buenas tardes a todos. Voy a hablarles de un tema que es la familia, desde la óptica de las responsabilidades del Estado. Un Estado, moderno al menos, es una institución creada para preocuparse del bienestar común de todos los ciudadanos de ese Estado. Y el fin de la política son las personas. La política se ocupa de muchas cosas, de la economía, de las instituciones, de las relaciones internacionales, del orden público, de las políticas sociales, pero una buena política, concebimos en esta época moderna, es aquella que está transida de una preocupación permanente por la calidad de vida de las personas. No se entiende hacer política sin pensar en la trascendencia que éstas tienen para las personas concretas de los ciudadanos de un país, por lo menos en los estados democráticos. Los estados no democráticos pueden permitirse el lujo inhumano de pensar en otras cosas, en intereses económicos, corporativos, etc. Pero la política moderna de las sociedades democráticas tiene que estar siempre pensada en cómo influye esto en la calidad de vida de mis ciudadanos. ¿Mejora o empeora ese estado de bienestar del conjunto de la mayoría de los ciudadanos o no? Así se miden las buenas políticas públicas. Y además hoy día cada vez tenemos más indicadores cuantificables para hacer esas mediciones y no queden solo en apreciaciones subjetivas. Y una de las realidades más evidentes que hay que tener en cuenta cuando se piensa en la calidad de la vida de las personas es que los seres humanos somos seres familiares. No existe Robinson Crusoe. Todo ciudadano de un país tiene un padre y una madre. La mayoría tienen unos hijos. Cuando se llega a cierta edad como yo, tenemos nietos. Quienes no tienen hijos tendrán seguro tíos, sobrinos, pero todos tenemos una urdimbre familiar que forma parte de nuestra propia identidad. Y por lo tanto, cuando se piensa en las personas concretas, no en una abstracción llamada ciudadano, hay que pensar en esas personas en sus relaciones familiares. Porque si no, no estaríamos pensando en las personas de verdad, sino en abstracciones. Porque, repito, en todas las sociedades del mundo, las de una cultura y la de otra, las de una tradición religiosa y en otra, las más desarrolladas económicamente y las menos desarrolladas, la inmensa mayoría de la gente vive en familia. Y la inmensa mayoría intenta además construir una familia, aunque algunos fracasen. Por lo tanto, la dimensión familiar de las personas forma parte intrínseca de cualquier política bien diseñada. Los que apostamos por políticas que defiendan la familia, no pedimos una política añadida a las demás que se ocupe de la familia. Lo que pedimos es políticas laborales que tengan en cuenta que las personas viven en familia, las que trabajan. Pedimos políticas sociales que tengan en cuenta que los beneficiados por las políticas sociales no son entidades aisladas, son miembros de una familia. Y pedimos políticas educativas que tengan en cuenta que el receptor de la educación es el miembro de una familia, los jóvenes habitualmente hijos de unos padres, y así con todo. Es decir, que el conjunto y cada una de las políticas sectoriales de los estados estén hechas en perspectiva de familia.
Esta expresión está siendo ya incorporada al lenguaje ordinario de la Unión Europea y aparece últimamente ya incluso en los últimos documentos sobre familia de las Naciones Unidas. La perspectiva de familia. Diseñar políticas con perspectiva de familia, teniendo en cuenta esa realidad vital de la inmensa mayoría de las personas, que es que forman parte y están integradas en una urdimbre familiar. Y esto nos obliga a reflexionar para definir políticas públicas en qué significa la familia para la sociedad. Una de las pocas constantes de la historia de la humanidad, como demuestra el estudio de la paleontografía más antigua de los especímenes humanos, es que los seres humanos siempre hemos vivido en familia. No encontramos ninguna sociedad de individuos aislados, porque no existiría y no tendría futuro y habría desaparecido. El ser humano, desde que existe sobre la Tierra, desde aquellos primeros clanes primitivos del Pleistoceno, es un conjunto de grupos familiares. Antes de las sociedades, las naciones, los estados, las ciudades, los clanes y las tribus están las familias. Los seres humanos estamos en una familia, las familias se interrelacionan y esa interrelación de familia va generando las sociedades, primero pequeñitas y luego más grandes. Por lo tanto, en el sustrato de toda sociedad está como hecho histórico la familia. Esto ya es evidente incluso para los primeros analistas, los filósofos griegos, Aristóteles y Platón. Y Aristóteles utiliza la expresión de que la familia es el origen de la sociedad, porque es que es un dato evidente para cualquiera que mire sin complejos la sociedad. ¿Por qué la familia forma parte no solo del origen de la sociedad, sino de su razón de ser? Porque la familia hace dos aportaciones sustanciales y siempre las ha hecho al bienestar de las sociedades. El primero de ellos es que el núcleo esencial de la familia es la ecología de la vida. Precisamente si la familia significa algo, más allá de vicisitudes históricas en su configuración, allí es donde surge la vida. Y por eso los estados y las políticas públicas se preocupan de la familia. No pedimos al Estado que se ocupe del matrimonio y la familia porque los que hacemos familia nos queramos mucho o porque tengamos una vida sexual muy placentera. Porque al Estado no le importa para nada ni los cariños particulares ni el sexo particular. Es más, sería gravísimo que le preocupase, sería un Estado totalitario el que se metiese en ese terreno. Cuando pedimos que el Estado y las leyes se preocupen en clave de protección por la familia, es porque en la familia habitualmente sucede algo de inmensa relevancia para el conjunto de la sociedad, que es que nacen niños. Es decir, que ahí se garantiza el futuro de la sociedad. El concepto de familia, en consecuencia, desde un punto de vista de estructuralismo sociológico de las sociedades, implica vida. Si no hay vida, no tiene ningún interés público. Decía un jurista del Tribunal Supremo Español, con gracia en una conferencia, que si los niños no naciesen como todos sabemos que nacen, sino que surgiesen en las huertas como los tomates, la ley no tendría por qué regular las familias y debería regular las huertas, porque ahí se produciría lo que nos interesa a todos, que es que haya niños, ¿no? Y esto es una realidad, de hecho, ajena a cualquier consideración moral o religiosa. Es comprobar cómo es la especie humana, cómo se constituye esa sociología básica de la unión en grupo, en clan de los humanos, que se basa en estas relaciones familiares. Por lo tanto, la gran aportación de la familia a la sociedad inicialmente es la vida. Y por eso una sociedad que protege a la familia protege a la vida. Y una sociedad que no protege ni valora la vida no protegerá ni valorará a la familia. Porque la razón social de la eficacia pública de la familia es la vida. Por eso los debates, por ejemplo, sobre el aborto tienen una inmensa trascendencia para la familia, también para la vida en sí misma, pero para la familia. Y la segunda razón de ser de la eficacia pública de la familia es una característica singular de la especie humana que nos distingue del resto de los animales. Las hembras del resto de las especies, especialmente de los mamíferos, se limitan a parir, es decir, echan al mundo físicamente un nuevo individuo de su especie. Y una vez que lo echan al mundo, se desentienden de él. En cambio, en la especie humana no sucede eso. Cuando la hembra humana da a luz, después de dar a luz, sus entrañas se conmueven de cariño por ese producto de su alumbramiento. Es decir, queremos a nuestros hijos. Y por lo tanto, la relación que se establece entre los hijos y los padres tiene una inmensa proyección de futuro, porque se basa en el cariño, no en el hecho biológico de haber engendrado.
Los padres queremos a los hijos normalmente, siempre en los humanos siempre hay de todo, hay padres muy desnaturalizados. Pero lo normal es que se quiera al hijo. Y como se le quiere, se le cuida. Y como los niños humanos son los animales más prematuros de este planeta, nacen antes de tiempo, resulta imprescindible que al útero materno le sustituya durante muchos años el útero familiar. El niño humano se alimenta de su madre durante 9 meses y tiene que alimentarse durante muchos años de la familia. Si no, no se desarrolla. Y esa alimentación del útero familiar no es solo una cuestión física, que también. En la familia se le da al niño alimento, cobijo, se le da alimentación, se le da vestido, se le da techo, pero se le da cosas mucho más importantes. Ahí es donde se transmite el bagaje cultural y moral de la humanidad. Ahí se forma la conciencia del niño. Y ahí es donde el niño aprende lo más importante que se puede aprender en este mundo, que es a querer y a ser querido. Eso es hacer ciudadanos. Enseñarles que son dignos de ser queridos y enseñarles a querer a los demás. Por eso la familia es fuente de ciudadanía. Y por estas funciones ínsitas al mero hecho de existir las familias, es de absoluta justicia que los Estados se preocupen de proteger en la medida que puedan a las familias. Porque el Estado debe proteger las cosas buenas existentes que facilitan la calidad de vida de los ciudadanos. Sería un Estado injusto aquel que trate mal las cosas buenas para la calidad de vida de los ciudadanos. Y sería injusto aquel que trate bien las cosas malas que dificultan la calidad de vida de los ciudadanos. Y como la familia es evidente, aún dentro de los fracasos que hay en todo lo humano, porque para eso somos libres, que es una institución que proporciona gran felicidad, que genera ciudadanos y los educa, y que crea una urdimbre de solidaridad entre las personas, que es de una eficacia humanizadora brutal, un Estado justo no puede dejar de proteger a la familia. Y este no es un tema de dar prioridad a una orientación sexual sobre otra, a una religión sobre otra, no. Este es un tema de darse cuenta cómo somos los humanos que vivimos en sociedad. Y por eso es razonable que exijamos a los Estados que la perspectiva de familia, la protección como institución digna de aprecio de la institución matrimonial y familiar, sea una de las señas distintivas de toda política pública, de las políticas económicas, educativas, asistenciales, laborales, etc. Porque si no, no se estaría cuidando desde el Estado de verdad a los ciudadanos concretos que son seres familiares que integran ese Estado. Y por eso es razonable, y la humanidad siempre lo ha hecho, que esa institución específica donde surge la ecología de la vida, la unión entre el hombre y la mujer, porque para la vida humana hace falta un óvulo y un espermatozoide, el Estado la proteja. El matrimonio es digno de protección. Es una opción en libertad para el que la quiera, a nadie se le obliga a casarse. Hay mucha gente que decide no casarse por razones comprensibles o no comprensibles, pero los que deciden casarse y tienen niños se convierten en benefactores de la sociedad. Y por el Estado, por lo tanto, debe mirarles como benefactores, como gente digna de aprecio y de ayuda, de paso. Porque sacar adelante niños cuesta mucho, cuesta tiempo y dinero. Y por lo tanto, los padres de familia que tienen niños y se ocupan de ellos están haciendo una inversión muy importante, ellos, que va a beneficiar al conjunto de la sociedad. Y por lo tanto es razonable que el conjunto de la sociedad les ayude, coadyuve un poco al menos a esa inversión. En un reciente estudio que hemos hecho en España, se aprecia con datos de la economía española que el Estado y la riqueza nacional quintuplican lo que invertimos en los niños. Es decir, cada niño que es cuidado y atendido luego aporta 5 veces lo que ha recibido la riqueza nacional. Es decir, este mero hecho del mantenimiento de la ecología de la vida, de la sucesión generacional, es lo que permite el crecimiento del PIB, que la riqueza vaya aumentando. Porque en contra de los mitos de la superpoblación, los seres humanos somos un activo económico. Y cada niño recién nacido son unas manos que trabajan y, lo que es más importante, un cerebro que piensa. Y así es como crece la riqueza de este planeta. Por lo tanto, invertir en niños es razonable también desde el punto de vista del crecimiento económico. Puede haber momentos puntuales de superpoblación y líos, bien. Pero en general no es posible el crecimiento económico sin el crecimiento demográfico. Basta mirar la historia de la demografía. A toda fase de expansión económica
Por ejemplo, la Europa del año 1000 la precede una fase de expansión demográfica. Y por eso los países de la vieja Europa, como el mío, tenemos un problema muy serio porque nos estamos suicidando demográficamente. Por razones que sería muy largo aquí analizar, no tenemos niños. Y eso es una amenaza objetiva hoy día para la viabilidad de la economía europea brutal, que preocupa a todos los gobernantes europeos. Aunque hablen poco, porque como no tienen solución, cuesta hablar de los problemas que no les encontramos solución, ¿no? Pero la demografía creciente, el tener niños, es condición sine qua non del desarrollo económico. Razón, de nuevo, para que el Estado se preocupe de hacer una labor tuitiva y protectora de ese sitio donde surgen y se desarrollan los niños. Y como les decía antes, la familia no solo aporta niños, sino que los cuida, los educa. Y por eso una función esencial de la familia es educar. En familia se transmite el patrimonio cultural de la humanidad, convertido en ese patrimonio singular que forma parte de la cultura de esa familia, que es una concreción a su vez muy concreta de la cultura de ese país. No educamos solamente igual en todas las dimensiones las familias españolas y las dominicanas. Tenemos tradiciones distintas, sobre un sustrato común, obviamente, y singularidades. Y por eso un ciudadano dominicano se educa en una familia dominicana, y un ciudadano español en una familia española, y un ciudadano ruso en una familia rusa. Y luego, si somos de mente abierta, nos haremos universales todos, pero a partir de una tradición concreta que es la que recibimos en casa. Y por eso un Estado justo protege y ampara el derecho de los padres a educar a sus hijos y no pretende sustituirles. Una vieja tentación totalitaria en Europa desde la Revolución Francesa es el Estado que quiere aprovechar sus funciones promotoras de la educación para imponer la ideología del gobernante de turno en la escuela a todos. Esto pasó en la Revolución Francesa, pasó en los totalitarismos europeos del siglo XX, tanto el comunista como el nazi, y hoy día algunos estados tienen esta tentación, por ejemplo en materia de sexualidad. Estados que aprovechan sus poderes para imponer en la escuela una visión muy concreta de la sexualidad, por ejemplo, la ideología de género, despreciando la idea sobre la sexualidad que tiene la familia. Eso es totalitario. Porque en las sociedades plurales y democráticas hay diversas ideas sobre la sexualidad. Forma parte de la concepción de la sexualidad y del ser humano del pluralismo ideológico, religioso, de la libertad de pensamiento. Y pues un Estado democrático debe respetar ese pluralismo. Y debe respetar que cada familia eduque a sus hijos en la idea de la sexualidad que tiene esa familia, con los límites del Código Penal. Siempre hay barbaridades que no se pueden consentir, obviamente. Pero con esos límites, lo que forma parte del pluralismo ideológico, el Estado debe respetar que las familias determinen, como dice el Tribunal Constitucional Español, el contenido moral de la educación de los menores. Nuestro Tribunal Constitucional en España ha reconocido que ni el Estado ni los profesores pueden imponer en la escuela un criterio único sobre aquellos temas que son objeto del libre debate en la sociedad española, porque eso es el campo del pluralismo. Y por eso un Estado que respete a la familia respetará la libertad de las familias para educar en esos temas de trascendencia moral y antropología, como es, sin duda ninguna, la sexualidad. Y por eso esa tendencia que se extiende por el mundo, que vivimos en Europa, que sé que aquí se está planteando por algunos también, de utilizar la escuela estatal y los poderes administrativos en materia de educación del Estado para imponer una ideología concreta sobre sexualidad, es un atentado a la familia, a una de las funciones esenciales de la familia, que es transmitir a los hijos el patrimonio moral y cultural, la idea de buena persona, que para los padres es la mejor para sus hijos. Y por eso siempre que hay un debate sobre educación, los padres solemos reivindicar que somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos. ¿Y por qué lo hacemos? No porque lo digan las constituciones, que gracias a Dios por lo menos la española lo dice, sino por una razón de amor. Yo quiero a mis hijos, y como quiero a mis hijos quiero que sean felices. Y sé que para ser felices tienen que ser buenas personas. Y por lo tanto yo me siento obligado a transmitirles la idea de buena persona que yo creo que honestamente es la correcta. Y no puedo permitir que nadie, ni el Estado, ni nadie, les transmita una idea que yo creo equivocada sobre en qué consiste ser una buena persona, porque eso les dificultará mucho ser felices. Y yo con la felicidad de mis hijos no juego. Y por eso el respeto a la libertad de educación me parece una cuestión democrática absolutamente esencial para evitar cualquier tentación totalitaria de los Estados. Y en las democracias hay también tentaciones totalitarias, no seamos ingenuos. Basta observar la historia. Por ejemplo, la historia de mi país ahora,
donde esa tentación está patente ahí. Intentamos superarla, pero está patente. Y supongo que aquí pues pasará, o al menos algunos lo plantearán. Creo que dentro de esta responsabilidad de los gobernantes de apreciar la familia y no solo respetar sus funciones sociales, sino promoverlas, está esta defensa y respeto a la función de la familia de educar a los niños, sabiendo a la vez que ninguna familia se basta para educar a sus hijos en un mundo tan complejo como el nuestro, que necesitamos al Estado. Porque hoy día la técnica y los conocimientos humanos son tan amplios que desbordan a cualquier familia. Y las familias necesitamos al Estado. Por eso llevamos a nuestros hijos a los colegios. Pero no entregamos a nuestros hijos al Estado. Eso sería totalitario. Le pedimos al Estado que nos ayude y que no aproveche esa petición para quitarnos de en medio a los padres y nuestra responsabilidad sobre la educación de nuestros hijos. Por eso un buen sistema educativo promocionará la participación de los padres, según las tradiciones culturales y jurídicas de cada país, también en la gestión de la escuela, a través de asociaciones de padres o de mecanismos muy variados, repito, según las tradiciones de cada país, pero los padres han de implicarse en la escuela, porque no consiste la función del Estado en materia de educación en esperar que los padres entreguen al Estado a los niños y a ver cómo nos los devuelven a los 16 años. Eso no es querer a los hijos, como es lógico. Hay que seguir presentes en la escuela para ver cómo va ese proceso de formación. Y además, teniendo en cuenta que en la medida en que los chicos menores reciben en casa y en la escuela el mismo tipo de formación, esa formación, por su coherencia, arraiga profundamente en su cabeza y en su corazón. Y por contra, si los chicos reciben en casa una formación y en la escuela otra distinta, los volvemos esquizofrénicos. Niños sin criterio que no se aclaran. Pues no saben si tiene razón papá o el profe. Les hacemos un daño fatal. Por eso hace falta que los padres de verdad asuman la responsabilidad de educar y que el Estado tenga la humildad de reconocer que está para ayudar y no para sustituir a los padres de familia. Les hablo, no conozco la problemática concreta de la República Dominicana, hablo de los problemas generales de la familia, porque supongo que de una manera o de otra, como son temas universales, también aquí podrán tener alguna lectura específica, ¿no? Y por lo mismo, como les decía antes, y lo digo porque sé que es un tema de actualidad en la República Dominicana, van a permitir que les hable un poco del aborto. Y yo quisiera decirles que el aborto es un inmenso drama y que todo aborto tiene dos víctimas: un niño que no nace y la mujer que aborta. Quiero decirles que cuando en un país se legaliza el aborto de una manera o de otra, a esa legalización sigue una banalización del aborto y, en consecuencia, que se incrementa sin parar el número de abortos y que además se crea un silencio alrededor de la mujer que aborta. Esto lo hemos vivido en España y por eso se lo digo. En España legalizamos el aborto en el año 85 con un sistema parecido al de las 3 causales que aquí se habla habitualmente. Allí las llamamos 3 indicaciones, ¿no? Y luego en el año 2010 dimos un paso más y convertimos el aborto en un derecho subjetivo de la mujer sin causales ni nada. ¿Y qué ha pasado en estos 30 y tantos años? Pues que todos los años más de 100.000 mujeres en España abortan. El primer año de legalización del aborto, el año 85, hubo 9 abortos en España. El segundo año, 417. El tercero, 17.000 y pico. Y cada año ha ido creciendo hasta un tope máximo de 120.000. Que se dice pronto. 120.000 mujeres. Ahora algo menos porque ha disminuido la población española. Algo más de 100.000 mujeres que todos los años, en un país muy rico como es España, porque somos uno de los países más ricos del mundo, 100.000 mujeres se sienten tan solas, tan abandonadas, tan sin esperanza, tan sin ver soluciones a los problemas derivados de su embarazo, que optan por algo tan dramático como es un aborto. Eso es terrible. La primera razón de ser de todo Estado es proteger a sus ciudadanos, dije antes, y por lo tanto proteger la vida de sus ciudadanos, de todos, de los pequeñitos y de los mayores, de los sanos y de los enfermos, de los de un color y de los de otro, de los hombres y de las mujeres. Y si no, el Estado se autodeslegitima a sí mismo. El aborto es admitir el aborto legal, que es legítimo resolver problemas sociales mediante la violencia, porque el aborto es violencia, es destruir.
Por eso yo les pediría a ustedes, dominicanos, políticos y ciudadanos, porque esto es responsabilidad de todos, que antes de tomar una decisión como permitir la admisión legal del aborto, miren lo que está pasando en los países que lo hemos legalizado. Lo digo con profunda tristeza por mi país. Yo tengo una ONG, colaboro en una ONG que creé yo, que se llama Fundación Red Madre, en España, que cada año atendemos unas 11.000 mujeres que se plantean abortar, con la idea de ayudarlas a encontrar soluciones a sus problemas compatibles con la continuación del embarazo. Por lo tanto, cada año veo 11.000 casos, no yo personalmente, todos, obviamente. Casos habitualmente dramáticos, a más no poder, durísimos. ¿Saben cuál es nuestra estadística? De cada 10 mujeres que conectan con esta red de voluntarios, 9 no abortan. Porque les damos cariño, comprensión y compañía, no dinero, que no lo tenemos. Pero no las dejamos solas. Una sociedad que legaliza el aborto deja a continuación solas a las mujeres. Porque como ya hay esa solución, entre comillas, que se las apañen ellas. El aborto no es nada feminista, es profundamente machista. Porque es la cobertura legal de la irresponsabilidad sexual de los varones. Dejamos embarazadas a las chicas, porque eso sí nos gusta, y luego las consecuencias para ella. Y les exigimos que aborte para quitarnos responsabilidades de encima. Y les decimos, si no abortas y lo tienes es porque tú quieres, allá tú, a mí no me pidas responsabilidades. El aborto se convierte en una estructura social de violencia de género contra la mujer, que provoca un ambiente de coacción que aboca a las mujeres a abortar. Ese es el fruto de las leyes del aborto. No digo que sea lo que quieren los que las proponen, habrá intenciones subjetivas de todo tipo, pero eso es lo que pasa, incluso en un país rico como España. En un país menos rico, peor será la situación. Y esto es lo que hay que pensar si queremos pensar en los ciudadanos ahora de hacer leyes, y no en teorías, o en satisfacer a poderes o lobbies internacionales. Porque, repito, esto es lo que pasa porque yo lo veo todos los días. No estoy hablando de teorías. Y me pongo serio porque creo que es un tema muy serio. Yo no tengo ningún derecho a decirles a los dominicanos lo que tienen que hacer, obviamente, pero van a permitirme que aproveche que estoy aquí para transmitirles una experiencia, porque creo que merece la pena que la conozcan y la piensen. Los políticos especialmente, porque al final son los que deciden, los legisladores, pero todos los ciudadanos coadyuvan a crear el clima de opinión pública y por lo tanto son de alguna manera responsables de luego lo que se decide. Este es el tema más serio que hay hoy en el mundo. Decía el filósofo español Julián Marías, el gran intelectual discípulo de Ortega y Gasset, que la legalización del aborto es lo más grave que ha sucedido en el siglo XX. Y estoy de acuerdo con él. Y mira que han pasado cosas graves en el siglo XX. Pero otras cosas que han pasado eran el fruto de una minoría y la mayoría intentó reprimirlas. La legalización del aborto supone que una mayoría da su visto bueno a algo terrible y que se hace con la bendición del derecho, del poder, de la ciencia, de la tecnología. Algo terrible, que nos acostumbremos a eso. Y por otra parte, no es de extrañar. Si uno mira la historia, ve que los seres humanos siempre hemos convivido con bestialidades, con barbaridades. Parece mentira, pero ha sido así. Hemos admitido la esclavitud hasta antes de ayer. Incluso en el seno de la civilización cristiana, donde ya San Pablo en el siglo I dijo que no había ni esclavos ni libres, hemos tenido esclavos hasta antes de ayer. Y mira que es evidente que los esclavos eran humanos. Pues eso evidente no se entendía. O hemos utilizado la tortura como método procesal de prueba ante los tribunales hasta antes de ayer. Increíble, ¿verdad? Gente cultísima, humanista, que ha escrito libros de los que seguimos disfrutando por su profundidad antropológica y les parecía normal torturar a un señor acusado ante el tribunal para ver si contaba la verdad. O Estados Unidos, 1850. Estaba surgiendo esa maravilla que llamamos el Estado de Derecho y liberal. Y los mismos que estaban construyendo la sociedad democrática les parecía normal que los negros fuesen esclavos. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí.
No hace mucho tuve ocasión de contrastar la última sentencia dictada por el Tribunal Supremo norteamericano, que, como saben, allí hace funciones de Tribunal Constitucional, declarando la legalidad constitucional de la esclavitud de los negros en Estados Unidos muy poquito antes de la Guerra Civil. Y los argumentos que utilizaba son los mismos que se usan hoy respecto a los no nacidos para pedir la legalización del aborto. No son humanos, basta ver sus características físicas para entender que no tienen el mismo derecho a ser defendidos que los blancos, el tamaño de su cerebro es distinto. Las mismas cosas que decimos del no nacido, es que es pequeñito, no puede hablar, no puede defenderse por sí mismo. ¿Y qué? Merece la pena reflexionar sobre estas cosas muy en serio. Y como este debate veo que se está abriendo, está latente en la República Dominicana, me ha parecido que merecía la pena que yo les obligase a dedicar un poquito de tiempo a esta reflexión, porque a mí me parece muy importante. Y perdónenme que me haya extendido en este tema. Concluyo. El ser humano, recapitulando lo que he dicho, es un ser familiar. Las políticas deben preocuparse de los seres humanos y, por lo tanto, deben preocuparse de la dimensión familiar de la vida de esos seres humanos de los que deben preocuparse. Las políticas públicas deben hacerse con perspectiva de familia. Ese núcleo esencial del concepto de familia, que es la unión de un chico y de una chica que se abren a la vida. Y debe reconocer que la solidaridad que surge de esa relación intergeneracional tiene un valor en la urdimbre social impresionante que hay que cuidar. Y debe reconocer que los padres, porque quieren a sus hijos, son los primeros responsables de educarlos. Y el Estado, en sus políticas educativas, debe interiorizar ese respeto a la libertad de educación en materias de trascendencia moral e ideológica de los padres, sin imponer ninguna dictadura ideológica desde el poder público. Y por último, el Estado, de forma coherente con esa protección de la familia, debe proteger también lo que es la razón social de la eficacia de la familia, que es la vida. Y si un Estado se compromete con la vida y con la familia, claramente las cotas de bienestar social y de calidad humana de la sociedad irán superándose y mejorando. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Yo tengo varios años trabajando en el área social del gobierno y ese problema de la familia nos preocupa a todos. Yo trabajo con grupos vulnerables de la sociedad, pero desde antes me recuerdo que nuestra madre nos decía: familia que reza unida, permanece unida. Y nuestro padre nos decía: trabajen para que coman. Entonces, eso es en relación con que los padres le van transmitiendo a los hijos y los hijos le transmitirán a sus hijos. Entonces, es una preocupación que tenemos desde hace muchos años. Hemos visto que la familia está en desbandada y hay un principio que dice que si la familia anda mal, la sociedad andará peor, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, ¿qué salida yo le veo? Es que se ha abandonado la educación en valores en la familia. No es el gobierno que tiene que velar por eso precisamente, sino es la familia, porque árbol que crece torcido, nunca su rama va a enderezar. Entonces es una preocupación que nos debe tener la sociedad en su conjunto y en nuestro país en sentido particular. Entonces, yo creo que debemos volver a los valores en la familia. Yo me sentaba con mis hijos a enseñarle caligrafía, a ayudarle. No de que ellos, hacerle yo la tarea, sino ayudarles. Pero hemos visto que eso ha ido desapareciendo porque las madres tienen que irse a trabajar. Entonces hay algo que debe llevarnos a pensar. ¿Qué país queremos? Si la familia anda mal, el país va a andar peor. Entonces tenemos que invertir en la familia. Y eso que usted decía, que el Estado ayude a la familia. En otro tenor,
sabemos que la población de Europa en su mayor cantidad es envejeciente. Entonces, ¿qué salida le están dando los gobiernos a esa situación? Porque, como usted dice, si no tienen hijos, ¿irán a desaparecer? Ok, gracias. ¿Se oye mejor? Sí. Plantea usted dos temas muy interesantes. Obviamente al Estado no le corresponde sustituir a la familia. Al Estado hay que pedirle que la proteja y que no la estropee. Pero la familia tiene que crearse a sí misma. El fundamento de la familia no son las leyes, es que nos queremos. Lo que esperamos es que, como eso es bueno, el Estado lo proteja y, sobre todo, que no nos haga daño como familia, interfiriendo en la educación, etcétera, ¿no? Pero, por supuesto, que el Estado no puede recrear la familia. Y la voluntad de hacer familia nace del corazón de la gente. Y el corazón se configura a partir de lo que se ve en casa, de lo que se cree, de la moral que se vive, de los valores. Y eso el Estado no los puede creer. Un debate que está muy vivo intelectualmente en Europa ahora es el que se llama así un poco pomposamente los presupuestos morales de la democracia. Porque ya hay un convencimiento, precisamente por la pérdida de calidad ética en las sociedades europeas, de que la democracia por sí misma no genera ese humus cultural ético de responsabilidad ciudadana que es lo que sostiene a la democracia. Que eso lo creaba la religión cuando la religión tenía una presencia en la cabeza y el corazón de la gente que sostenía la democracia. En la medida en que la religión en la vieja Europa ha sido abandonada por muchísima gente y por lo tanto falta ese sustrato creador de moralidad y responsabilidad personal, la democracia flaquea. Esta es la tesis, por ejemplo, de un pensador marxista y absolutamente ateo y materialista como es Habermas, el último gran filósofo alemán, pero reconoce que la sociedad europea se está perdiendo calidad democrática y proyección de futuro porque le falta ese venero de moralidad preestatal, prejurídica, que históricamente ha venido aportando la religión. Eso lo decía también Tocqueville en su análisis sobre la democracia en América. Decía, y mira que eran los orígenes de la democracia, porque era una persona muy perspicaz, lo vio ya con claridad, ¿no? Decía que las dictaduras pueden permitirse el lujo de que los ciudadanos sean unos irresponsables y unos inmorales, porque la policía sustituye la responsabilidad en las dictaduras, pero que las democracias no pueden permitirse ese lujo. Precisamente las democracias, porque se basan en la libertad de la gente, necesita buena gente, libertades responsables y fuertes. Y eso lo crea la religión, entre otras cosas, pero sobre todo históricamente la religión. Y por eso las mentes más claras del análisis político hoy día se dan cuenta que quienes han defendido esa confrontación entre religión y democracia no han entendido nada. Al revés, las democracias necesitan religiones humanistas. Claro, si son religiones antihumanistas, entonces la hemos fastidiado, ¿no? Por tanto, efectivamente, la familia no la va a crear el Estado. La familia la creamos los que nos queremos. Y por lo tanto, las familias surgen de las familias. Si los niños aprenden en el seno del hogar que quererse merece la pena y genere felicidad, les hará ilusión a ellos crear familia. Esta es la gran responsabilidad de los padres. Muchos chicos en la vieja Europa, en mi España, por ejemplo, rechazan el matrimonio porque asocian el matrimonio a sufrimiento, porque es lo que han visto en papá y mamá. No hace mucho, en una conferencia en Madrid, un chiquito de unos 15 años, yo estaba hablando de familia y de sexualidad y estas cosas, al final en el coloquio, como estamos ahora, me dijo, tenía cogida así de la mano a una niña de su misma edad, ¿no? Y me dijo, apretando así la mano de la niña, lo mío con esta es tan serio que no nos casaremos jamás. Claro, y yo pensé, este niño tiene una voluntad matrimonial como una catedral, pero no lo sabe. ¿Qué habrá visto en su casa que es el matrimonio para considerarlo incompatible con eso tan noble que siente por esta, ¿no? Es la triste herencia que dejamos a nuestros niños, ¿no? Cuando toda una generación se deja llevar por el virus de la ruptura matrimonial. Pues claro, estamos destrozando mucho más que nuestro matrimonio. Porque la clave para hacer familia es tener convicciones familiares, creer que es posible. Los seres humanos lo que no creemos que es posible no lo intentamos siquiera. En cuando creemos que algo es posible, por lo menos estamos en condiciones de intentarlo, ¿no? Yo he sido, cuando era más joven, porque ahora el cuerpo ya no me da para ello, muy aficionado a la montaña. Claro, uno cuando sale a las 6 de la mañana de casa, cargado con la mochila, y se pone a subir un pico altísimo es porque cree que puede llegar a la cima.
Si crees que no vas a llegar, no haces ni el esfuerzo inicial de empezar a subir. ¿Para qué cansarte, no? Pues con el matrimonio pasa lo mismo. Tiene que haber convicciones familiares de que es posible, factible y fuente de felicidad. ¿Y eso dónde se aprende? Viendo matrimonios felices. Y por eso casarse es una gran responsabilidad. Ya sabemos que podemos fracasar, la vida es como es, pero casarse es una gran responsabilidad. Porque el fracaso en el matrimonio no es solo un fracaso mío, incide en todo mi entorno. Como tener hijos es una gran responsabilidad. Porque eres responsable de ese pequeño para siempre. No es solo tener un niño. Y eso no solo las madres, los padres igual que los padres. La responsabilidad de educar es de los dos. Y ahí es donde entra ese otro factor que ha dicho usted, de la incidencia que está teniendo en las familias la incorporación de la mujer al mercado laboral, que yo creo que es un fenómeno en sí mismo muy positivo. Pero es verdad que el modelo de relaciones laborales que tenemos sigue siendo el de la revolución industrial, el que estaba pensado para cuando el hombre estaba trabajando fuera y ganando dinero y la mujer estaba en casita cuidando a los niños. Y estamos haciendo que, para las mujeres en concreto, el compatibilizar una carrera profesional y la legítima ansia de maternidad sea una carga desorbitante, y eso no es justo. Porque necesitamos mujeres buenas profesionales y mujeres estupendas madres. Y hacerles que eso sea un martirio no es razonable. Y bueno, vamos avanzando en cosas, pero no tenemos todavía una solución. También la vida humana se construye paso a paso, ¿no? Lo importante es tener claro qué es lo que merece la pena para luchar por ello. Y el problema es cuando perdemos el norte de qué es lo que merece la pena ser digno de luchar por ello, ¿no? Entonces, la familia es muy importante, la familia se construye a sí misma, las familias deben cuidarse y ayudarse a sí mismas, y el Estado, en épocas conflictivas como estas, tiene más obligación de apoyarla. Digamos, la humanidad históricamente ha reflexionado muy poco sobre la familia, como sobre el sexo, porque era algo evidente. Y normalmente nos preocupamos de lo que no es evidente, lo que es problemático, ¿no? Y es en esta época moderna, cuando la familia y la sexualidad empiezan a ser problemáticas para mucha gente, cuando estamos reflexionando y ocupándonos más. Pues bien, toca. Y luego, por otra parte, la experiencia del siglo XX nos enseña, vamos a dar la nota optimista frente a estos temas de crisis, que con la familia no hay quien acabe. Porque en el siglo XX la familia ha sobrevivido a los totalitarismos, los dos antifamiliares, el nazi y el comunista. Ha sobrevivido a la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, uno de los cambios sociológicos. Vamos, yo creo que desde la revolución neolítica no ha habido todo tan gordo. Ha sobrevivido a la revolución sexual de los años 60, a la anticoncepción, a la crisis de la religión. O sea que la familia no hay quien acabe con ella. Pasará dificultades, pero no hay quien acabe con ella. Lo que pasa, como es una cosa tan buena, merece la pena que disminuyamos esas dificultades en la medida de lo posible, ¿no? Es como el tema del aborto que comentamos. Abortos habrá siempre, supongo. Como habrá violaciones y asesinatos mientras hay hombres sobre la tierra. Pero no hay que verlo como algo bueno, digno de decir, bueno, pues nada, todos a por ello, ¿no? Al revés, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que haya el menor número posible, ¿no? Mire, en esa ONG que yo les decía en la que estoy implicado en España, y lo cuento porque es probablemente el caso más dramático para plantearse un aborto, he vivido 3 casos de violación con embarazo. Gracias a Dios, estadísticamente es muy poco frecuente que de una violación resulte un embarazo, porque tiene que coincidir que la mujer esté en el periodo fértil de su ciclo. Tiene que producirse una eyaculación completa del violador, que no es lo más normal por la propia tensión violenta del acto de violar, pero bueno, hay ocasiones en que sí. Y he vivido 3 casos, y no puedo decir que sean representativos de lo que pasa siempre, pero como es la experiencia que yo tengo, se la cuento. Porque además en los 3 casos ha pasado lo mismo. Estas 3 chicas eran las 3 bastante jovencitas, bueno, una un poco más mayor. Cuando, después del trauma de la violación, que yo por lo que he visto en ellas cuando me lo cuentan es lo peor que puede pasarle a una mujer. Un hombre que viola habría que cortarle algo que no voy a decir aquí porque son ustedes personas muy finas, ¿no? Pero no tiene nombre lo que es una violación y lo que supone para una mujer. O sea, solamente indignante. Y por lo tanto la primera reacción de una mujer violada es un dolor inmenso, una humillación, sentirse convertida en una cosa, un estropajo. No por culpa de ella, obviamente. Y cuando te enteras de que estás embarazada, más encima. Embarazada del violador.
Y mucha gente le dirá, tienes que abortar, porque si no, cada vez que veas a tu niño, verás la cara del violador. Digo esto porque me lo decían ellas, que lo oían de sus amigas, de su entorno. ¿Te imaginas pensar, y si dejo nacer a mi niño, estaré viendo todos los días la cara de mi violador? Es terrible, ¿no? Pues bien, en estos 3 casos decidieron tirar para adelante y no abortar. Y les costó mucho la decisión. Repito, es un estado de humillación, de frustración, de violencia. Quieras que no, de ver hasta el hijo como fruto de una violencia, se entiende. Aunque, obviamente, el niño no tiene ninguna culpa de lo que ha hecho su padre, pero lo sientes así, ¿no? En los 3 casos, ¿qué pasó cuando dieron a luz? Que, y utilizo palabras de ellas más o menos, ¿eh? El niño se convirtió en la causa para superar todo el trauma de la violación. Porque cuando nace es mi hijo, no es el violador. No se ve en él la cara del violador, se ve la cara de mi hijo. Y se convierte precisamente en ese motivo para la vida, para superar toda esa tendencia traumática, para implicarse en sacar adelante a mi hijo. O sea que incluso en el caso más dramático que uno puede plantearse, que creo que es ese, la vida real, y no digo que siempre pase lo mismo, porque repito, en lo humano siempre hay de todo, ¿no? Pero mi pequeña experiencia que les transmito es que incluso en ese caso el aborto no es la solución, sino que la solución es la vida. Yo en el trabajo de Red Madre, que ya son muchas decenas de miles de mujeres a las que, gracias a Dios, hemos podido atender, he comprobado una cosa que no tiene excepción. Y es que hay muchísimas mujeres que he visto que se arrepienten de haber abortado, porque luego sufren profundamente, y no conozco ni una sola que se arrepienta de haber tenido al niño. Ni una. Y en circunstancias muy difíciles y dramáticas, ¿eh? Pero el niño se convierte en la causa para luchar contra esas circunstancias, en ese objetivo que me llega a poner todos los medios para salir adelante, ¿no? Bueno, no sé por qué he pasado al tema del aborto, perdóneme. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Una es en el tema de Estado. Para el Estado, ¿sería saludable y beneficioso invertir en el tema familia, en el tema de promover lo que es la creación y la permanencia de un núcleo familiar para tener un desarrollo pleno, como usted lo acaba de decir? Es la primera. ¿Sería factible invertir en esa ideología de invertir en familia a futuro? Esa es la primera. La segunda es más el tema real. ¿Sería prudente o no prudente, en base a la población dominicana y a la demografía que tenemos, que el Estado Dominicano también y el Congreso aprueben en estas circunstancias, en este momento, una ley donde le permita a las mujeres dominicanas poder tener la capacidad como tienen en España de abortar? Eso afectaría en gran parte en el tema primeramente social, moral y económico a lo que es la población dominicana. Sí. Vamos a ver, el apoyo a la familia no es una ideología, es el apoyo a la realidad humana de las personas. Creo que es importante el matiz, ¿no? Y por supuesto, como he dicho antes, creo que merece la pena invertir en familia, porque en el fondo es invertir en calidad humana y en desarrollo económico para el país. En cuanto al aborto, el problema del aborto es que admitir, aunque solo sea teóricamente, que acabar con la vida de un niño no nacido es una forma razonable de resolver un problema, el que sea, es un planteamiento no democrático, sin más. Puedo admitir que coadyuve a resolver un problema, que creo que no, pero es que me da lo mismo. O sea, matar no es una forma democrática de resolver problemas, aún suponiendo que los problemas sean reales. O sea, vamos a suponer, que no lo sé, que aquí la República Dominicana tiene un problema demográfico irresoluble, ya me extrañaría, ¿eh? Pero, supongamos así, habrá que buscar soluciones que no pueden ser matar. Porque en una mente democrática y humanista no cabe esa solución. Es como si yo dijese, hombre, hay mucho desempleo, matemos a los parados. No, es que no es planteable. O tenemos un problema de pensiones en España, eutanasiemos a los viejos. Es que no es planteable. Aunque uno diga, hombre, económicamente puedo resolver el problema, pero es que no es planteable en una sociedad democrática. Pues desde ese punto de vista, para el Estado el aborto no es planteable. O sea, ya solo el plantearse quiere decir que estamos fuera de la razonabilidad de las cosas, ¿no? Los problemas hay que analizarlos en sí mismo. Yo esa es otra experiencia que he adquirido con Red Madre, ¿no? Como les decía antes, veo situaciones, terribles, que yo no sé qué haría en ellas, ¿eh? De abandono, de coacción, de violencia, de pobreza, mucha inmigración, muchas inmigrantes sin papeles, sin trabajo de ningún tipo, que tenemos ese mismo problema que tienen ustedes aquí y lo tenemos en España. Y yo no me encontré
encontrado, y les digo honestamente, es que no me lo he encontrado en ningún caso de ninguna mujer de las que hemos atendido que no hayamos encontrado una solución para que tire para adelante. Que no quiere decir que la vida ya no tenga problemas, lo sigue teniendo, pero que se puede salir adelante con el niño y sin ese trauma de haber acabado con una vida. Y si eso lo conseguimos, una red de voluntarios sin medios especiales, que vivimos de dar sablazos a los amigos para resolver los problemas, que no podría conseguir si todo un Estado y toda una sociedad se implica en la misma labor, ¿no? Por tanto, yo creo que, sinceramente, que el aborto no se puede justificar desde ninguna perspectiva. Y le digo honestamente, yo puedo entender a una mujer que aborta, no justificarla, pero sí entenderla. Ahora, lo que no puedo entender es que un señor sentado en un parlamento en frío diga, es bueno el aborto, voy a legalizarlo. Eso no lo entiendo. ¿Qué más? O sea, me vienen varias preguntas. O sea, si la familia es el núcleo, no sé, yo me imagino un ministerio, yo veo aquí Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, y no sé, yo entiendo que no debería concebirse todo sino alrededor de la familia. O sea, a lo mejor me equivoco, no soy yo tampoco un estadista, pero yo me lo imagino más como Ministerio de la Mujer, no, ministerio de la Familia, y después Departamento, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Hombre, para concientizar a los hombres para poder involucrarse en la familia, envejecientes, jóvenes. Sí. Pero no me imagino esos ministerios por separado, trabajando cada uno para promocionar estamentos diversos dentro de la misma familia. Esa es la primera. La segunda, las causales en España en el año 85, ¿cómo se vendieron? ¿Qué se prometió y qué pasó después? ¿Qué fue lo que pasó aquí? O sea, ¿qué fue lo que se habló para que allá se vendiera también? Sí, yo no conozco la organización administrativa del gobierno de la República Dominicana, ¿no? Pero en Europa sí hay un defecto, que además cada vez somos más conscientes, y es que en las últimas décadas, por esa obsesión de resolver problemas particulares, hemos generado estructuras administrativas muy pensadas para los miembros de la familia con problemas, olvidando su dimensión familiar. El niño, el anciano, la mujer. Y hemos creado estructuras administrativas, Instituto de la Mujer, Instituto del Menor, tal, sin darnos cuenta de que forman parte de una familia. No son individuos aislados. Y eso genera tensiones en las familias. Por ejemplo, un tema que tenemos claro en Europa en general y en España en particular es que la sobreprotección jurídica del niño destroza la familia. O sea, si a un niño le das derecho a denunciar a sus padres ante los tribunales por la cosa más elemental. Es decir, la familia no se basa en un código, se basa en el cariño. Si te pasas el sentido común, tendrá que intervenir el Estado, pero no puede resolver los pequeños conflictos de cada día de la familia metiendo a un juez o a la policía por el medio. Es que no es razonable, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo sería más partidario, en su caso, de un ministerio de la familia, aunque tenga subdirecciones o direcciones sectoriales, que de entidades aisladas, ¿no? Que pueden hacer políticas contrapuestas que generen un daño al conjunto, ¿no? Pero en todo caso, yo no soy partidario de los ministerios de la familia, porque creo que lo que hay que hacer es políticas familiares desde todos los ministerios. Y por lo tanto yo sería más partidario desde el punto de vista orgánico, por lo menos en España, de que en la presidencia del gobierno haya unidad de familia que obligue con la autoridad del presidente a hacer política familiar al ministro de Industria, al de Economía, al de Educación, al de Trabajo y al de Medio Ambiente. Perspectiva de familia. Pero vamos, es una opinión organizativa, sin más, ¿no? Y luego, segundo, el debate que hubo en España, pues por lo que he visto, el mismo que hay aquí, y el mismo que hay en Argentina, y en Chile, y en todos los sitios del mundo. El esquema suele ser, así simplificando muy rápido, ¿no? Hay abortos clandestinos y mueren muchas mujeres, hay que resolver ese problema. Y se miente en todos los países, y se mintió en España en el año 85 sobre el número de abortos clandestinos y de muertes. Para empezar, porque los abortos clandestinos no hay quien los mida porque son clandestinos, por definición. Es obvio, ¿no? Pero además, en España se daba la cifra en concreto en aquella época de que había 300.000 abortos clandestinos. Se convirtió en un tópico esa cifra.
que era imposible porque en España no llegaba a 500.000 los nacimientos anuales, y en ningún país del mundo, aunque esté liberalizado el aborto, los abortos son casi 2/3 de la cifra de nacimientos, ¿no? Pero además se demostró que era mentira, porque cuando se aprobó la ley del aborto, los abortos que afloraron, pues era eso, les dije, 417.000, no 300.000. Pero con esas cifras falsas de un marketing publicitario agresivo se conmueve el corazón de la gente, y supongo que aquí les pasará lo mismo. Y también se nos decía cifras de mujeres muertas en presuntos abortos clandestinos, falsas también. Incluso yo en aquella época en España hicimos un estudio para contrastar las cifras de presuntas muertes por abortos clandestinos con las cifras reales de muertes de mujeres de causa desconocida, y no había tantas. O sea, era imposible que se estuviese cumpliendo, ¿no? Y aquí sería bueno que cuando les den datos de esos lo chequen un poco también, si tienen visos de poder ser verdad, ¿no? El segundo argumento es que en todo el mundo se hace. Eso en España, además, digamos, pegaba más, porque como acabábamos de salir de la dictadura de Franco, era como nos incorporamos a la democracia, eso implica también el aborto, ¿no? Parecía más comprable ese argumento. Mentira. El aborto en aquellos años, como en estos, pero más todavía en aquellos años, es un tema profundamente debatido y discutido en todos los países, o en casi todos. Uno mira así un poco el mundo y ve que en Estados Unidos el tema del aborto divide al país por la mitad. Se legalizó, como recuerdan ustedes, por una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano en el año 73. Se banalizó el aborto, llegó a haber una cifra de 2 millones de abortos al año en Estados Unidos, ahora ha bajado a menos de 1,5 millones, pues está reduciéndose el número de abortos en Estados Unidos. Y una parte de la población americana ha recreado de nuevo una cultura favorable a la vida. Y en las elecciones presidenciales norteamericanas el tema del aborto, el pro-life o no, es uno de los temas esenciales. Y ha sido una de las claves de la victoria de Trump frente a Hillary Clinton. Hillary era profundamente abortista y Trump, no sé si por convicción o no, pero hizo bandera de defender la vida y está tomando medidas concretas para defender la vida. O sea que es un tema de debate vivo. ¿Cómo va a acabar? No lo sé. Y a lo mejor pasado mañana gana otra Hillary de la vida, o no, no lo sé, ¿no? Es decir, en Estados Unidos la batalla está claramente revirtiendo la primacía del derecho al aborto. Y lo que pasa en Estados Unidos tiene mucha influencia todavía en el mundo, ¿eh? Fue el primer país de Occidente que legalizó el aborto y fuimos todos detrás. Había unas pequeñas excepciones que eran los países comunistas, Finlandia, Suecia y Gran Bretaña. Y fue legalizarlo Estados Unidos en el 73 y fue Francia 75. Alemania 77, quizá me equivoqué así un poquito en algún año, ¿no? Italia 78, España 82, empezó el proyecto y se aprobó en el 85. Es decir, que en menos de 10 años detrás de Estados Unidos se extendió el aborto por todo el mundo europeo, y luego empezó los debates en América Latina, que están muy vivos. Como ustedes saben, en Brasil se ha parado la legalización del aborto una vez y otra. Lo mismo pasó en Bolivia y en Ecuador. En Colombia el Parlamento no lo quiso aprobar nunca y lo legalizó el Tribunal Supremo, porque a veces hay activismo judicial incluso en contra de los parlamentos. En México depende de los estados. El DF aprobó el aborto y para evitar que pasase lo mismo, varios de los estados de la Federación Mexicana modificaron sus constituciones para proteger la vida desde el nacimiento. Pues es un mecanismo en que avanza en unos sitios la defensa de la vida y en otros la defensa del aborto. Y son reversibles las situaciones. Acabamos de ver cómo esta semana se ha aprobado en Argentina, queda el Senado todavía, como Bachelet lo ha aprobado en Chile en la última legislatura, con una resistencia social y un debate brutal. Vamos a ver qué pasa. En Europa, uno de los países que no tenía aborto, que es Irlanda, acaba de aprobar un referéndum ahora que pide que se reforme la Constitución para que pueda introducirse el aborto en algunos casos. Eso se supone que se pondrá en marcha el mecanismo de reforma de la Constitución. En algunos países europeos se debate la modificación de la legislación sobre el aborto para reducirla. Por ejemplo, Hungría acaba de reformar su Constitución para proteger la vida desde la Constitución, desde la concepción. Polonia tiene una ley profundamente restrictiva frente al aborto libre que había antes y han pasado de tener 95.000 abortos al año a menos de 300. En Dinamarca, uno de los países que se supone más progres y en todas estas cosas del mundo, hay una petición de reducir los plazos del aborto porque hay una evidencia científica tan clara de que el feto es alguien que sufre a partir de muy pocas semanas, que se está creando un clima de opinión de que no se puede abortar como ahora hay sin plazo límite.
Porque siempre, igual que la introducción del aborto se hace por casos, la marcha atrás también suele ser por casos, no es un paso radical de una cosa a la otra, ¿no? Digamos que hay un debate en unos países más amplio y en otros menos sobre una cuestión de nuestra época. ¿Cuál acabará siendo la que se imponga en el mundo? Pues a lo mejor ninguna. En unos sitios avanzará la defensa de la vida, en otros avanzará la ratificación en el aborto y el futuro no está escrito. Pero como el futuro no está escrito, nadie puede decir, hombre, en mi país debo tener el aborto porque esto es el futuro para todo el mundo. Mentira, vamos, basta mirar el mundo, ¿no? Igual que no se puede decir lo contrario tampoco. No sé cómo acabarán estos debates en cada país, ¿no? Y luego las tradiciones culturales son muy distintas. No es lo mismo el África subsahariana que los países de tradición musulmana, que los de vieja tradición católica, cristiana. Incluso no es lo mismo la percepción de ese tema en los países de raíz protestante o evangélica que en Europa, por lo menos, que los de raíz católica. O sea que hay una gran pluralidad, como suele haber en casi todas las cosas, ¿no? Luego el siguiente debate era siempre los casos dramáticos. Una niña de 10 años violada por su padre que se queda embarazada. Esos casos que nos conmueven a todos, como es lógico. Pero claro, no se pueden hacer leyes para los casos extremos en ningún tema. Las leyes humanas, eso lo dice un jurista, que ha sido también legislador, se hacen para lo que suele suceder. La regulación del matrimonio no se puede hacer pensando en el marido borracho y violento que tortura a su mujer, porque no es lo que sucede normalmente. Tiene que regularse el matrimonio en principio como una institución que funciona y luego prever qué hacemos con ese borracho violento. Pero no se puede tratar a todos los maridos como borrachos violentos. Eso no es una forma razonable de legislar. Pues lo mismo pasa en la defensa de la vida. No se puede legislar para ese caso dramático extremo que ya decidirá un juez. El sentido común del derecho en Occidente es que las leyes regulan lo ordinario, lo que suele pasar. Y en los casos excepcionales la prudencia judicial ya decidirá qué hay que hacer. Porque si no, legislamos para las excepciones y estamos violando la cotidianidad de la vida. Y eso no funciona nunca. Y sin embargo, esta lógica de presentación del aborto pretende que legislemos para esos casos absolutamente excepcionales y dramáticos. Es en el fondo un fraude intelectual y jurídico, esa forma de plantearlo. Y luego está el tópico, que no es ni una razón, pero que es un eslogan, del derecho a decidir de la mujer. Mi cuerpo es mío y decido yo. Es un eslogan, pero no tiene ninguna razonabilidad, para empezar, porque el niño no forma parte del cuerpo de la mujer. Esa es una afirmación biológicamente desacertada. El niño tiene su propio patrimonio genético distinto del de la madre. De hecho, lo primero que hace un niño recién concebido, cuando es todavía un cigoto de una célula, ¿saben ustedes lo que es? Bioquímicamente. Enviar señales hormonales al cerebro de la mujer para inhibir el rechazo del sistema inmunológico de la mujer al niño. Porque como el niño es otro sistema inmunológico distinto, tiene su patrimonio genético, activa de entrada el sistema inmunológico de la mujer para rechazarlo. Y el mecanismo bioquímico de esa maravilla, que es el origen de la vida, es que la primera señal hormonal del cigoto va dirigida directamente por el sistema nervioso de la mujer a su cerebro para inhibir el funcionamiento del sistema inmunológico, para que no le eche, porque es un extraño. No es cuerpo de la mujer como un astronauta no forma parte de la cápsula espacial en la que vive. No puede salir y está allí encerrado, pero no forma parte de la cápsula. Pues al niño le pasa lo mismo en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, el derecho de la mujer sobre su cuerpo no implica que tenga derecho sobre un tercero, que es un niño, aunque depende de él. Y además, en buena lógica humanista, la dependencia no genera poder, genera responsabilidad. Si alguien depende de mí, soy más responsable de cuidarlo. No tengo más poder para destruirlo. Esa es la lógica humanista de la civilización occidental, precisamente. Y por eso siempre hemos considerado civilizado cuidar al niño, al enfermo, al anciano, precisamente porque están más desvalidos y dependen de mí. A nadie se le ocurre decir, como están desvalidos, aquí mando yo y hago con ellos lo que quiero. Nos parecería una actitud fascistoide absoluta. Pues con el niño lo mismo. Claro que está desvalido y depende de su madre, pero por eso hay que cuidarlo, precisamente, no matarlo. Y luego, por otra parte, en el mundo occidental democrático, esa afirmación de que mi cuerpo es mío es falsa en todos los fundamentos jurídicos, ya al margen del aborto. Precisamente porque vivimos en sociedad. Yo no conozco el derecho dominicano, pero yo si en España me corto una mano diciendo mi cuerpo es mío, me meten en la cárcel.
Es un delito autolesionarse. Porque yo no tengo derecho a autolesionarme y generar un problema a los que me rodean, inhabilitarme para el trabajo, para conducir y para todo. Mi cuerpo no es mío, hasta cierto punto. Hay cosas que sí puedo hacer. O no puedo traficar con mis órganos. Si yo decido quitarme un riñón para venderlo, la policía me mete en la cárcel. Y yo, pues, mi cuerpo es mío, déjeme en paz. El riñón sí que es mío, no el niño de la embarazada. Pero ni eso me dejan. O sea que tampoco mi cuerpo es mío en sí mismo y al margen del aborto es una afirmación verdadera. Por eso decía que eso es un mero eslogan publicitario. Pero que a mucha gente la convence. Muchas veces estos debates son de eslóganes más que, y de sentimientos y emociones más que de racionalidad. Y se entiende que sea así. En la gente, bueno, pues que tampoco piensa mucho. No se entiende que un parlamento decida con esta frivolidad emotiva, claro. Se supone que a la hora de legislar en este tema y en cualquier otro, y más en este tema, cuando está en juego la vida, no funcionamos con eslóganes, sino con la cabeza bien asentada y estudiando las cosas, ¿no? Y hay más argumentos, podríamos seguir, ¿no? Bueno, quisiera en primer lugar felicitarle por su magnífica exposición. Muchas gracias, presidente. Sí, y quizás compartir alguna reflexión sobre el tema de derecho de familia. En una primera acepción, ¿no? El matrimonio es un acuerdo entre un hombre y una mujer con el propósito fundamental de perpetuar la especie humana. Es una relación contractual desde la perspectiva jurídica. Con el tiempo, sin embargo, esto ha evolucionado en el sentido de admitir el concubinato. Y por lo tanto, aunque no exista la relación contractual, la relación de concubinato deriva derechos. Y por lo tanto, la mujer en concubinato podría recibir un resarcimiento en caso de responsabilidad civil o lo que fuese. Con respecto a los hijos, los que en principio estaban bajo el contrato matrimonial se consideraban hijos legítimos y por tanto entraban en el derecho sucesoral en idéntica condición. Los hijos naturales, hijos nacidos fuera del matrimonio, llevaban solamente el apellido del padre si había una declaración expresa por parte del padre y entraban en mitad en lo que tiene que ver con el derecho sucesoral. Bueno, pienso que ha habido una evolución en este sentido de reconocimiento de derechos al concubinato y el hijo natural equiparable al hijo legítimo. Por tanto, es una nueva visión de la relación que existe en una pareja. El divorcio estaba prohibido y por tanto llegar al divorcio fue todo un proceso evolutivo y se estableció por vía de consentimiento mutuo o por causas específicas de incompatibilidad de caracteres, sevicias y injurias graves, como se llama en el derecho, etc. En tiempos más modernos ya el matrimonio no es una relación entre un hombre y una mujer. Puede ser una relación entre homosexuales o una relación contractual entre lesbianas que genera derechos. Y como va el derecho europeo hoy evolucionando o involucionando, que no sabemos decir exactamente cómo, pero hay directivas europeas que establecen el matrimonio múltiple. No, todavía no, eso no hemos llegado todavía. Podemos llegar a cualquier día, pero todavía no hemos llegado. Bueno, pero como que va en esa dirección, y por consiguiente, dos homosexuales y dos lesbianas concomitantemente. Hay como una tendencia en ese sentido en el derecho europeo de familia. Bueno, digamos, en el tema de la homosexualidad, creo que se está de acuerdo que hubo un tiempo de discriminación de los homosexuales que no era justo. Hay, digamos, una tendencia a la homosexualidad que puede tener origen biológico y por consiguiente había una injusticia en su exclusión del trabajo, a la educación, a la salud, lo que fuese. Pero de esa situación de injusticia se ha pasado a una situación de promoción. Y quizás lo que se había visto era una situación de tolerancia. Se acepta, se admite que cada quien tenga su propia identidad sexual, pero de la discriminación a la promoción y a su presentación como que es lo normal y lo lógico y lo aceptable, y que lo raro es la heterodoxia. Entonces, bueno, yo pienso que en todo el tema de la familia, desde su concepción, quienes lo integran, su identidad, sus valores, sus derechos, el mundo como que está en un proceso de mutación continua. ¿Qué usted piensa sobre esto? ¿A dónde vamos a llegar?
Veo que domina usted bastante bien el tema. Sí, efectivamente. Digamos que la familia y el matrimonio son tan naturales que están sometidas a todas las vicisitudes históricas de lo humano. Y lo humano está en evolución y cambio continuo. Las culturas no son estáticas. Por lo tanto, sería sorprendente que no pasase eso con la dimensión familiar, ¿no? El contrato matrimonial es una forma jurídica concreta de darle legalidad al matrimonio que yo creo que está bastante superada. Por ejemplo, el derecho canónico de la Iglesia ya no lo considera un contrato, sino una alianza. Porque la configuración como contrato se hace a partir del siglo XVI, para proteger a las mujeres. Como había mucho matrimonio forzado, se daba, por supuesto, si el padre consentía, que la mujer no le quedaba otro remedio de consentir, la Iglesia inventó el contrato matrimonial, la forma del contrato para garantizar que toda mujer tenía que consentir por sí misma. Pero claro, en cuanto llegó la Revolución Luterana en Europa, eso dio lugar a que si es un contrato se puede resolver. Lo mismo que hemos pactado, lo despactamos. Y entonces la Iglesia dio cuenta de metido la pata. He creado una cosa para proteger a la mujer, lo que es proteger el matrimonio al final, ¿no? Por eso hoy día la configuración del matrimonio solo como contrato sin más, digamos, equiparable al resto de los contratos del derecho civil, está muy en discusión en todos los ámbitos, porque desprotege a la institución. El matrimonio es más que un contrato. Puede formalizarse por vía contractual, pero es más que un contrato. Y, de hecho, por ejemplo, desde el siglo I, no hablo ya del derecho romano, ¿no? Pero desde el siglo I hasta el siglo XVI, no había ninguna forma en la tradición jurídica cristiana europea para el contrato matrimonial. Si ustedes leen el Quijote, por ejemplo, varias de las historias del Quijote son de los llamados matrimonios secretos, que era la típica añagaza del varón para engañar a la niña. Tú quedas con la chica que te gusta, le prometes en secreto que es matrimonio lo vuestro, te llevas relaciones sexuales y a la mañana siguiente dices, yo no te prometí nada. Entonces, según el derecho europeo y eclesiástico, era matrimonio. La palabra privada, sin testigos ni curas, nada, era un matrimonio. Pero claro, ¿quién lo demuestra después? Si el caradura niega que se lo prometió. Y por eso se estableció la fórmula de solo es válido el matrimonio delante de un cura y luego delante de un juez, para que no pueda decir el otro que no se había comprometido. Bueno, son construcciones históricas para resolver problemas, a veces hechas con buena intención y consiguen efectos colaterales no deseados. Entonces, efectivamente, claro que eso está cambiando. Y hemos conocido, si vamos más atrás en la historia, la poligamia, la poliandría. Es decir, que efectivamente todo eso que rodea, el núcleo esencial de matrimonio en la historia es un chico, una chica y un niño. O chico, chica y potencial niño. Y alrededor de eso ha ido cambiando todo y seguirá cambiando. Luego también sociológicamente las familias han cambiado. Antes en una misma zona territorial, por lo menos en Europa, en un mismo pueblo, vivían 3 o 4 generaciones y todos juntos. Hoy día lo que impera es la familia nuclear en una gran ciudad, que el pariente más cercano a lo mejor está a miles de kilómetros de allí. Así que todo eso y seguirá cambiando, ¿no? Lo del llamado matrimonio homosexual ya es otra cosa distinta. Eso sí que es un cambio cualitativo. Y afronto el tema de la homosexualidad, que yo creo que es un tema muy importante. Los homosexuales y con ellos los transexuales han estado discriminados a lo largo de toda la historia de manera asquerosamente injusta, en todas las civilizaciones, incluyendo la nuestra, por una profunda incomprensión y desconocimiento. Porque con una visión equivocada de las cosas se pensaba que ser homosexual o transexual era un tema de malicia personal, que uno quería ser antinatural y malvado. Porque sobre la sexualidad humana sabemos bastante poco. La sexualidad humana está aquí dentro, no está entre las piernas. Y del cerebro humano desconocemos casi todo. Yo suelo decir que es la parte más desconocida del universo. Sabemos más de los agujeros negros que de nuestro cerebro. Y por lo tanto, de las predisposiciones de las personas también en materia sexual sabemos muy poquito. Y cuando juzgamos sin saber nos equivocamos los humanos. Por tanto, de acuerdo en que ha habido discriminación y hay que superarlo. Yo soy el primero que me apunto porque la hay, en España sigue habiéndola y supongo aquí también. Hay discriminación. Y mira que ahora nos están metiendo la promoción de la homosexualidad por todos los lados, en las leyes, en las y a pesar de eso sigue habiendo en muchos contextos familiares discriminación hacia el homosexual. Y eso hay que superarlo. Yo defiendo que la sexualidad es algo privado de las personas,
que se juzga con criterios morales para el que quiera tener criterios morales, que es un tema de elección privada. Ahora, la institución matrimonial no es algo privado, porque como todo lo que he dicho hoy a lo largo de la tarde, ahí nos jugamos mucho socialmente. El que se casa lo hace porque quiere, pero cuando lo hace eso ya tiene una dimensión social y por eso lo hemos regulado en el derecho, precisamente, ¿no? Y por lo tanto, redefinir el matrimonio para incorporar al concepto del mismo las uniones de personas del mismo sexo me parece un error y una injusticia. De un debate que hemos tenido en España esa última década, ¿no? ¿Por qué me parece un error? Porque no son lo mismo. Y no son lo mismo en lo único que importa a efectos sociales. Porque, como dije antes también de pasada, del matrimonio lo que interesa a la sociedad no es que nos queramos mucho, que lo pasemos muy bien en la cama. Lo que importa es que tengamos niños. Y en la especie humana, para tener niños hace falta un óvulo y un espermatozoide, un chico y una chica. Por lo tanto, de la unión de dos personas del mismo sexo no se deriva la vida, que es lo único que interesa socialmente del matrimonio. Por lo tanto, equiparar esas dos cosas a estos efectos me parece que no es razonable, ni justo. Que se regulen las uniones de dos personas del mismo sexo a efectos patrimoniales, etcétera, me parece muy bien. Porque es verdad que dos personas que conviven, sean del mismo sexo o no, generan un haz de obligaciones, de compartir gastos, de patrimonio, pues muy bien, eso que no tengo ningún inconveniente en que se regule. Pero decir que eso es el matrimonio, en el fondo es desconfigurar jurídicamente el matrimonio, que es lo que ha pasado en España. En España, con la reforma del año 2005, lo que hemos hecho, de hecho, es suprimir el matrimonio para equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo. Y, en consecuencia, el matrimonio hoy no está regulado en España. Y es una de las más profundas causas del declive del matrimonio en España. Porque es una institución ya alegal, no ilegal, nadie nos prohíbe casarnos, pero sí alegal. Esto es como si los jugadores de fútbol se quejasen y se sintiesen discriminados porque no les dejan coger la pelota con la mano como a los de baloncesto. O si los de baloncesto diciendo estoy discriminado con los del fútbol, que a mí no me dejan darle patadas a la pelota en el campo. Entonces se decidiese unificar los dos deportes, creando una reglamentación para el fútbol cesto en que no se especificase. El balón no se sabe si toca con el pie o con la mano, no se dice si hay que meterle una cesta en una portería. Vale, quedará todo muy igualitario, pero tú sales a la cancha y no sabes qué hacer a la hora de jugar. Es decir, no es razonable, vale más regular el baloncesto y el balonmano, y el que quiera jugar al baloncesto, el que quiere que juegue al balonmano o al fútbol, y ya está, libertad para todos. Por eso yo, ese paso del llamado matrimonio homosexual igualitario, creo que no es un paso, es una desconfiguración que es un error, en mi opinión. Y el poliamor, que es a lo que se refería usted, de momento todavía no ha llegado a las directivas europeas, pero sí es verdad que algún partido en Holanda en concreto ya lo ha defendido en las últimas elecciones. Lo llaman el poliamor, o sea, más de dos ya, lo que se quiera. ¿Qué piensa sobre el embarazo por inseminación? Sí. Me pregunta el presidente por el embarazo por inseminación o el alquiler de vientres. Son dos cosas distintas, en mi opinión. Empiezo por el alquiler de vientres, que es lo más fácil para mí, ¿no? A mí, en ese tema del alquiler de vientres coincido perfectamente con la izquierda española, que tanto Podemos como el PSOE como yo piensan que no se debe legalizar jamás, porque es una mercantilización de nuevo del cuerpo de la mujer y una compra de un niño. O sea, si somos objetivos, lo que significa un contrato del llamado alquiler de vientres, maternidad subrogada se dice más finamente, es que yo, que quiero tener un niño, contrato el cuerpo de una mujer durante 9 meses y pago un alquiler por él, y luego le compro el niño cuando dé a luz. Ese es el objeto del contrato. Lo podemos vestir como queramos, pero ese es el objeto del contrato. Y a mí me parece que volver a convertir el cuerpo de la mujer en objeto de comercio y al niño en objeto de comercio es impresentable, sin más. Por loables que sean las intenciones subjetivas de esa pareja que quiere tener un niño. Pero igual que decíamos antes del aborto, no cualquier medio vale para satisfacer un deseo legítimo o para resolver un problema real. Hay medios que no se pueden poner. E igual que considero inviolable para resolver cualquier problema el derecho a la vida del niño, considero inviolable la dignidad de la mujer para no convertirla en objeto de comercio. Por tanto, yo soy de los partidarios en mi país, que se está debatiendo esto ahora en el Parlamento en concreto, porque hay una proposición de ley del Partido Ciudadanos para que se legalice en España. Y en principio ahí hemos confluido gente de tradición no muy izquierdista con gente de tradición muy izquierdista en esta defensa de la dignidad de la mujer frente a la maternidad subrogada.
incluso la actual vicepresidenta del Gobierno de España desde hace una semana, Carmen Calvo, después de, saben ustedes, de la moción de censura de Pedro Sánchez, que es una feminista muy radical, Carmen Calvo, ya ha dicho que con este Gobierno jamás autorizará en España esto, por los mismos argumentos que utilizo yo, ¿no? En cambio, la inseminación artificial es un tema distinto, ¿no? Porque no hay este proceso de compra de cuerpo ni de niño, ¿no? La inseminación artificial a mí me plantea sobre todo problemas morales. También depende de las técnicas de inseminación artificial, digamos, las técnicas de reproducción asistida en bloque, vamos a decirlo así, ¿no? Plantean el siguiente problema. Hoy día, con el estado de la técnica en esta materia, que seguro que en el futuro esto cambia para mejor, ¿no? Pero hoy día, con el estado de la técnica, no hay manera de hacer una reproducción asistida sin destruir embriones humanos. Por tanto, ya estamos otra vez en el tema de que provocamos un efecto colateral que son vidas humanas, que no está en la intención de quien acude a eso, porque acude para tener un niño, pero hoy día es imposible soslayar que se destruyen embriones, porque la técnica no es tan perfecta como para seleccionar solo un embrión, transferir un solo embrión y que prospere. Y por lo tanto, a mí esa destrucción de vidas humanas concretas en fase embrionaria por el camino me basta para deslegitimar éticamente el acudir a las técnicas de reproducción asistida. Luego, desde el punto de vista moral, pero eso ya es moral y no jurídico, por ejemplo, la Iglesia Católica plantea otras pegas sobre la producción de un niño, el sacar del contexto de la relación hombre-mujer, el provocar la generación, pero ya son temas de dimensión más ética que jurídica, ¿no? Son temas complicados todos, y cada vez más. Claro. Las fronteras de la bioética están avanzando continuamente, ¿no? Cada vez más problemas distintos. Así es. Me pregunta, ¿qué tan de izquierda es toda esta promoción de...? Porque se habla que es la izquierda la que está promoviendo todo esto de la industria del aborto, de todo esto, todos estos puntos. Sí, pues no está tan claro, ¿eh? Vamos a ver. Como ustedes saben, si han investigado un poquito esto, y si no les animo a investigarlo, hay todo un internacional del aborto. Es un negocio, entre otras cosas, ¿eh? La principal promotora del aborto a nivel mundial es una organización que es la International Planned Parenthood, de planificación familiar, que tiene dimensión mundial, con sedes en España, la sede está en Londres, pero luego tiene divisiones en el Caribe, una, en América Latina otra, en España, en Europa, en África, etcétera, ¿no? Y que está muy imbricada, hasta que a veces cuesta distinguir qué es una cosa y la otra, con las agencias de Naciones Unidas, y que es un instrumento para el control de la población del mundo, que es un instrumento colonialista del capitalismo yanqui desde hace 100 años, en que confluyen intereses económicos y políticos del mundo económico yanqui que financian muchas cosas que luego aparecen teóricamente como de izquierdas. A mí me hace gracia ver movimientos, por ejemplo, de defensa del aborto aquí en América Latina, que cuando estudio las cuentas de financiación de la Fundación Rockefeller o de Soros, están a sueldo de Rockefeller y de Soros, y luego van aquí de progres ultraizquierdistas, ¿no? Pero bueno, no se entiende, ¿no? Y eso pasa en la defensa del aborto, eso pasa en la defensa de la agenda de género LGTBI, etcétera, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando se estudian las cosas un poco en profundidad, los tópicos de la derecha y la izquierda empiezan a caer. Hay muchas confluencias. Y esto pasa claramente en la política general así mundial, si uno ve con una cierta visión geoestratégica, desde mayo del 68, que acabamos de celebrar los 50 años, ¿no? En que de alguna manera el fenómeno de mayo del 68 merece la pena estudiarlo a fondo. Porque siendo una revuelta teóricamente izquierdista, fue lo que acabó con el comunismo en Europa. El que destrozó a los partidos comunistas, les quitó las banderas de ser progreso. Incluso hay quien piensa que detrás del mayo del 68 francés estaba la CIA. No sé si es verdad o no, pero todo es posible aquí, ¿no? Porque creó unas nuevas causas sociales que deslegitimaron al Partido Comunista y sus causas proletarias. Y por tanto, la amenaza que había en aquellos años de que el PC podía llegar al poder en Italia y en Francia desapareció como por arte de magia. Y desde entonces, lo de derecha e izquierda en todas estas cosas hay que estudiarlo con detalle, porque hay mucha percepción errónea al respecto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Benigno Blanco por su magnífica exposición del Estado y la Familia. A todos ustedes,
por habernos acompañado. Ha sido un honor y un placer para la Fundación Global Democracia y Desarrollo que hayan participado con nosotros en la noche de hoy. Muchas gracias y pasen muy buenas noches. Muchas gracias.